Pediencéfalo, poco reactivas, pero están reactivas. ¿Okay? Medias, miliasis reactiva, esto es mesencéfalo en la región posterior. ¿La recordamos? Sí. Y fuente puntiforme, no reactivas. Reflejos oculocefálicos. Los reflejos oculocefálicos se pierden a partir de mesencéfalo. ¿Por qué? Porque los reflejos oculocefálicos se integran aquí. Entonces todo lo que está abajo de ahí se pierde. Pero si es algo encefálico cortical, los reflejos están bien. El esmalte está allá abajo, pero acá arriba y no me hemos enterado. Reflejo corneal se integra a nivel de puente, porque el quinto, ¿se acuerdan los números craneales? Más o menos así fácil. Entonces 1, 2, 3, 4, como mesencéfalo. Obviamente no es cierto, pero 5, 6, 7 y 8, puente. 9, 10, 11 y 12, bulbo. Entonces el 5 y el 7 es puente. Puente y bulbo se pierde. Antes de eso están presentes. Arriba del núcleo rojo de corticación, este mesencéfalo es un mesencéfalo que esté por debajo del núcleo rojo, está en el mesencéfalo. Si es algo que está arriba del núcleo rojo del mesencéfalo, de cortica, si está debajo del núcleo rojo, de cerebra, y acá de cerebra flácido. Pero ¿cómo están los nervios craneales otra vez, los últimos dos? ¿Cómo? Los últimos dos puntos en los que... Esto. Sí, puente y bulbo. Pero ¿cuáles son los nervios craneales? Puente y bulbo. El 5 y el 7 para el reflejo corneal. 5 y 7. Porque 5 cuando estimula la córnea es la del trigémino y el 7 es la respuesta motora. Como el 5 y el 7 en la numeración que les dije está en puente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. For dummies. Obviamente el 1 no está allá abajo, o sea que tú no tienes mesencéfalo. Entonces, el abordaje de coma es importante la clínica. Entonces tienes coma que no tiene signos focales ni meningios. Recuerden, ahí es donde yo quisiera que dijera, doctor, usted nos dijo que el otro día los signos meningios no están presentes generalmente en coma, en ancianos, en inmunosuprimidos. Es cierto, pero en algunos casos sí puede haber. Si tienes un paciente en coma sin signos focales ni meningios, generalmente va a ser algo como cortical, algo tóxico, metabólico, anosisquémico o infeccioso. Coma con meningismo, ya sabemos lo que es meningismo porque esa clase ya se la di, pero no tiene focalidad, también sabemos lo que es focalidad. Que va a ser algo de una meningitis, que puede ser hemorragia subaracnoidea, una meningitis o una meningoencephalitis. Y coma con signos focales es una lesión estructural, un EBC, que sea focal allí, algo que esté localizando, un tumor, un absceso, una placa desmineralizante choncha, ¿ok? ¿Ya? Ok. Entonces esto es lo que les ponen los libros generalmente, pero ya no necesitan tanto esto porque ya lo entienden. Está en inglés. Entonces, por si acaso no se había ido mal. Si el hemisferio difuso es un daño hemisférico difuso, realmente va a ser traumático, isquémico, metabólico, infeccioso, medicamentos. Es lo que ya hemos hablado como cortical, encefálico y todo el show que hablamos. Si es tallo cerebral por compresión, tallo cerebral y esto, ¿qué causas pueden ser? Lesiones supra o infratentoriales o lesiones isquémicas, hemorragias, medicamentos. Algo más similar. Entonces, ya acabé el coma. ¿Dudas? Entonces, ¿qué ven? Me faltó los reflejos que no se los puse, pero generalmente cuando son causas metabólicas o son causas metabólicas, medicamentosas, tóxicas, los reflejos, ¿cómo creen que van a estar? Aumentados, les está comportando como una motoneurona superior en el sentido. ¿Ok? Y solamente llegan a estar planos o abolidos cuando comas demasiado profundo, porque ahí no hay ninguna respuesta. ¿Ok? Entonces, un hombre de 31 años tiene antecedentes de enfermedad renal crónica en hemodiálisis, lo encuentran en su casa, perdió el estado de alerta, lo atienden inicialmente en medio privado, egresa por alta voluntaria y lo traen a este instituto, al mío,
acompañado de una radiografía de tórax con una efusión pleural bilateral. Tiene ventilación mecánica invasiva, le ponen una vía periférica, le infunden vasoactivos, no tiene respuesta a estímulos nociceptivos, tiene las pupilas areflécticas de 3 milímetros bilaterales, los óculos cefálicos están dudosos, sin respuesta facial a la maniobra de Foix. La maniobra de Foix, alguna vez se lo mencionaron mis compañeros, pero eso pasó para ahí, yo sé que no lo aprendieron. La maniobra de Foix es para cuando, eso lo dijo Itel, cuando ves la parálisis facial o buscas la parálisis facial en un paciente en coma, como no puedes ver el séptimo bien, lo que hace es que te da estímulo doloroso y el paciente, si tiene parálisis, no lo va a desviar. No va a ser el dolor, sino que va a ser. No. Porque obviamente va a decir, sonría. Es para eso la maniobra de Foix. ¿Ok? Y no tiene reflejo de oxígeno ni nauseoso. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un paciente de 31 años que tiene factores de riesgo metabólicos, ahí aparentemente está en hemodiálisis, tiene una infusión pleural bilateral y está con infusión vasoactiva, o sea que puedo asumir que está tocado, tiene insuficiencia respiratoria, no lo sé, pero probablemente sí, porque tiene infusión pleural bilateral y infusión de ventilación mecánica, no tiene respuesta a estímulos nociceptivos, o sea que está en coma, aparentemente, ¿no? Y no tiene reflejos de tallo. Se puede realizar en este momento el diagnóstico de muerte cerebral. No. ¿Por qué? Porque no se Ni se tiene que repetir. ¿Dónde está? ¿Qué respuesta? ¿Por qué no se puede? A ver, ¿quién elabora? Porque no hay un electro que responde a la muerte cerebral. Dale. Sí, sin electroencefalograma, no hay diagnóstico de muerte cerebral definitivo. ¿Seguros? Se puede ser clínico, pero se confirma con el electroencefalograma. Eso lo vamos a dar ante la ley mexicana. Sí, lo tienes que sacar. En México. En otras partes no. En Estados Unidos no. En México sí. Ahorita eso lo vamos a ver, no se preocupen. Pero ¿qué más? ¿Hay algo más? Pongamos que no haya, que si hay electro y el electro está plano. Ahorita. ¿En muerte cerebral? Se tenía que repetir, ¿no? Vamos por partes. Es que necesito ahondar un poquito más para que podamos. Sí se tenía que repetir, para los últimos exámenes se tenía que repetir, eso cambió, ya no se tiene que repetir por legislación mexicana con un solo electro basta, pero yo lo que les voy a poner allí dice que se tiene que repetir a las 5 horas porque no creo que esté tan actualizado eso. ¿Ok? ¿Por qué las 5 horas? ¿Hay pacientes que resucitan? No, es porque simplemente. ¿Cómo se tomó eso? Por consenso de neurólogos, de expertos. Se reunieron varios expertos y dijeron, vamos a repetir el electroencefalograma. ¿Cuánto tiempo? 5 horas, chicos. De verdad, entonces, bueno, ahorita vamos a ver, para contestar estas preguntas. Aquí, después de comentar un poquito esta parte, concepto de muerte cerebral. Tuvo una evolución, y esto son las preguntas. Inicialmente se identificaba por el cese de la respiración, era fácil. Si el paciente no respiraba, estaba muerto. No hay problemas. Luego, en 1800, con el invento del estetoscopio, entonces dicen, ahora no solamente cese la respiración, sino que puedo evaluar si tiene cese de los latidos cardíacos. Entonces, ahora la muerte es cese de latidos cardíacos. Fácil. En ese momento histórico era sencillo porque podía determinar el momento de muerte, dado que no había técnicas para resucitar a una persona con paro cardíaco ni para ventilar a un paciente que no respiraba. Entonces, si no respiraba o no le latía el corazón, fácil, está muerto. El problema es que con el advenimiento de la reanimación y de la ventilación, un corazón en paro lo puedes reiniciar, lo puedes poner en bomba y reinicias. Y con el ventilador mecánico, un paciente que esté en pausa respiratoria, tú lo puedes poner a ventilar. Entonces, ahora, ¿cómo saber si está muerto o no? Ya no está tan fácil. Entonces, eso dio origen a una condición en la que la ausencia de la función cerebral de una persona podía ser sostenida de forma artificial. Podía ser que no tuviera funciones cerebrales, pero como estaba en bomba, con un ventilador, un dispositivo y un ventilador, podías sostener esas funciones a pesar de que el paciente tenía muerto. Entonces, vino la duda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, Mollaret estimuló
Hicieron un estudio de 23 pacientes. La primera descripción detallada de este fenómeno vino de Francia, allá por el año 59, o sea, rozando los 60, donde Morales y Goulon acuñaron la frase de coma de passé, que es un estado más allá, un estado más allá del coma de passé, más allá, pasado del coma. Entonces, ahí surge el concepto de muerte cerebral como consecuencia del progreso tecnológico médico. Entonces, según Jever, es un artefacto de la naturaleza que es resultado de la capacidad de la tecnología médica para prolongar y distorsionar el proceso de muerte. Entonces, en 1968, después del estudio de Morales y Goulon, se hacen los primeros criterios. Se reúne la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y establecen los primeros, un comité de clínicos y neurocientíficos establecen los primeros criterios de muerte, que se conocieron como los criterios, en aquel momento se llamó de coma irreversible. Y estos son los criterios de Harvard del 68. Ellos decían que un paciente que tenía coma profundo o que no retirara el estímulo doloroso, o sea, que estuviera en coma. La segunda es que tuviera areflexia craneal y espinal, o sea, que tenía ausencia de reflejos de tallo. Apnea, desconectándolo del ventilador como una prueba de apnea. Y estas tres cosas se siguen manteniendo hasta el momento, más o menos en todas las definiciones mundiales. Tienen que tener tres características. Uno, que esté en coma, que es un coma irreversible, o sea, un coma que no es una causa que no puedas revertir. ¿Ok? La segunda es que no tenga reflejos de tallo. Y la tercera es que tiene el problema respiratorio, o sea, que tiene exceso respiratorio, apnea. Y en aquel momento usaron el encefalograma plano. Esos criterios estaban incluidos en los criterios que estaban hablando de Estados Unidos. Harvard los incluyó en aquella vez, actualmente ya no lo requieren, pero lo tenía. Exclusión de hipotermia y drogas, ¿por qué? Porque estos podían ser confusores para el paciente hipotérmico, efecto tóxico al medicamento, podía estar en coma por esa causa y no necesariamente muerte cerebral, y aparentar que estuviera en muerte cerebral. Y repetían la evaluación previa de 24 horas. Entonces, las tres cosas es: el paciente debe estar en coma irreversible, la prueba de apnea en aquel momento era desconectar el ventilador, vivo o muere. ¿Apnea o no? Y incluir la segunda revisión. Eso cambió. En el 2014, por ejemplo, lo más reciente, me salté un montón de datos para llevarlo a lo más actual. En el 2014 hubo un Consejo Internacional, que es el Consejo Internacional más reciente para definir muerte encefálica, y se define como una pérdida permanente de la capacidad de conciencia y las funciones del tallo cerebral que no pueden iniciar de forma espontánea y no pueden ser establecidas por alguna intervención. O sea que tiene que tener, el coma tiene que tener una causa identificada. Actualmente en Estados Unidos la declaración de muerte encefálica está basada en los parámetros prácticos de la Asociación Americana de Neurología de 2010. Entonces, los médicos en ese sentido hemos estado tratando de identificar cómo diagnosticar la muerte. Ya no es tan fácil. ¿Es equivalente a la muerte del individuo con la muerte cerebral? Entonces, ¿sí o no? Sí. Un paciente que no tiene muerte cerebral está muerto. Eso lo digo porque la diferencia entre muerte encefálica y muerte del individuo desde un punto de vista médico y científico tiene argumentos racionales para establecerse. Uno de ellos es que actualmente la muerte sobreviene con la irreversibilidad de la función cerebral, o sea, no lo va a poder recuperar. Ya la función cardiovascular puede ser mantenida de forma artificial. No puedes morir dos veces. No puede ser que mueras una primera vez por muerte encefálica y luego te mueras por paro respiratorio. ¿Te mueres o no te mueres? Entonces, por eso es importante entender el concepto de muerte encefálica. Además, el concepto de muerte encefálica es que los programas de trasplante requieren órganos periféricos sanos. Entonces, el diagnóstico temprano de muerte encefálica permite salvar dichos órganos antes de que el sistema cardiovascular falle. Tú lo puedes mantener de forma artificial, sostenido, apoyado, pero el paciente tiene muerte encefálica, si es candidato a donación de órganos, puede darlos. El diagnóstico temprano permite apoyo mecánico, médico innecesario, así como la carga emocional y económica que ello representa para el médico de la familia. Si el paciente está en muerte encefálica, ¿para qué lo vas a tener conectado al ventilador? ¿Para qué lo vas a seguir teniendo bomba cardíaca? O sea, ya es un apoyo y está muerto. El diagnóstico temprano permite que las unidades de cuidado intensivo no saturen con individuos que no pueden recuperar su función cerebral, y por ende el beneficio de esas unidades puede usarse en pacientes que sí pueden ser candidatos a beneficiarse.
Entonces, son las tres importantes. Entonces, repasando el caso clínico, se puede realizar en este momento el diagnóstico de muerte cerebral. No se ha identificado la causa del coma tampoco, o sea, no sabemos si es reversible, entonces imagínate, está mal. No es relajo, o sea, sí, o sea, pero ¿por qué pasó? Entonces, no se ha identificado la causa del coma, tampoco se sabe si la pérdida de conciencia es reversible o no. Recuerden que tiene que ser un coma de causa identificada, tienen que saber por qué fue y determinar que ese coma va a ser irreversible. Eso es el primer aspecto que tiene que tener. Que no tenga reflejo de tallo de bronquía y que no respiraba la parte de la apnea, probablemente no, pero no se ha descartado el uso de medicamentos. Recuerden que también no puede estar hipotérmico, no puede tener el uso de medicamentos que lo pudieran estar atrás. Y era un paciente renal crónico y se intentó suicidar y no depuraba. O si se intoxicó, simplemente no se intentó suicidar, se intoxicó. Y como no depura bien, tiene los medicamentos dándole vueltas por todo su sistema cardiovascular, que pasa muy frecuentemente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir para confirmar, descartar la muerte cefálica? Entonces, nuevamente, aquí está lo que ya he dicho las 3 veces: presencia de coma, ausencia de reflejos y ausencia de intención respiratoria después de una prueba de apnea. Pero tenemos que incluir efectos de depresores. Esto es coma en general, a nivel mundial. Ahora después les voy a decir en México y vamos a una comparación, también una tabla interesante ahí con otros países. Excluir efectos depresores del sistema nervioso central por historia clínica o niveles sanguíneos, administración reciente de bloqueadores neuromusculares, porque parece que no se muevan porque están bloqueados. Alteraciones electrolíticas, ácido base o endocrinas, que la temperatura corporal debe estar arriba de 36 y la presión arterial sistólica debe ser por lo menos de 100 milímetros de mercurio. Entonces, la ausencia de reflejos de tallo cerebral, ¿cómo la ves? Como ausencia de apertura espontánea de los párpados, es lo que ya vimos en la parte de coma. Ausencia de apertura espontánea de los párpados, no tiene respuesta pupilar de estímulo fótico, ni directa ni consensual, ausencia de movimientos oculares por pruebas oculocefálicas o por oculovestibular, ausencia de reflejo corneal, ausencia de movimientos faciales ante el estímulo receptivo, y aquí en México se ha incluido ausencia de reflejo en oxitocina en algunas instituciones. ¿Ok? Pero con la presencia de una de esas ya... Ya vale madre porque ya tiene algo de tallo. Para donar, pues. Para el familiar está bueno, ¿no? Entonces, el diagnóstico de las pruebas auxiliares, la más comúnmente utilizada son el electroencefalograma. La otra puede ser un estudio de imagen de flujo vascular cerebral, ya sea angiografía o Doppler, que demuestren ausencia de flujo. La otra es estudio de medicina nuclear o centellero, que demuestre disminución de la perfusión realmente, del metabolismo, mejor dicho, perdón. Puede usarse cuando exista duda en diagnóstico clínico en la prueba de apnea. Debe usarse de acuerdo a la legislación de cada país. Su interpretación requiere personal capacitado con experiencia. Entonces, el diagnóstico de muerte cefálica aquí en México sí lo requiere. El electroencefalograma es un estudio no invasivo, reproducible y de fácil adquisición en el ambiente hospitalario en la mayor parte de los países. Es un estudio auxiliar en el diagnóstico de muerte cefálica. En algunos es mandatorio y en otros solo lo utilizan como apoyo. Entonces, lo que esperaría es encontrar en un electroencefalograma de las... Tienen que... A nosotros, los neurofisiólogos, idealmente, como el radiólogo y así, nos deben decir de muerte cefálica que el paciente, usted tiene sospecha de muerte cefálica, porque los parámetros que utilizamos para adquirir el encefalograma son distintos al encefalograma convencional. Le cambiamos los filtros, lo hacemos para tratar de buscar con mayor intención que haya algún tipo de onda. Entonces le cambiamos la sensibilidad, le cambiamos los electrodos, Pero en resumen, lo que esperamos encontrar es actividad plana, o sea, que no haya actividad en ninguno de los canales, una actividad menor de 2 milivoltios en todas las derivaciones. Y aquí esto se llama silencio eléctrico. Y el silencio eléctrico puede ser compatible con muerte cerebral. No hace diagnóstico de muerte cerebral nada más con el encefalograma. Esto es complementario.
Y bueno, aquí ustedes dicen, ay, ¿esto qué? Bueno, esto es un artefacto del electrocardiograma. El electrocardiograma del corazón hace un artefacto acá, pero ya. No hay ondas Las eléctricas. líneas de abajo que son las rojas. ¿Cuál? Esta es el EKG. El electrocardiograma. Le conectas al electrocardiograma, o sea, le conectas electrodos en el corazón y registras la actividad eléctrica del corazón. ¿Ven? URS. URS. P, URS. P, URS. P. Entonces, el diagnóstico de muerte cefálica, la otra cosa que habían escuchado una vez por ahí, eso es la famosa prueba de apnea. O sea, lo necesito, no lo necesito, en México se necesita, no se necesita. Primero vamos a hablar de qué es la prueba de apnea. La prueba de apnea, recuerden los criterios de Harvard, inicialmente lo que significaba era pues, desconecto del ventilador y a ver qué pasa. Ahora hay unos requisitos y unos requisitos y una forma de realizarse, pero es controversial porque se dice que la prueba de apnea puede ser deleteria para los órganos que pueden ser candidatos a trasplante porque los estoy dejando de oxigenar durante el tiempo que estoy haciendo la prueba de apnea, entonces es controversial. Entonces hay que verificar la legislación vigente en cada país y las normas que regulan a cada entidad y hospital. Aquí en México no dicen. ¿Okay? Hay otros países que sí te dicen que es mandatorio. Aquí en México no dicen. Entonces, o sí o no, eso depende. Pero los requisitos que son de normotensión, normotermia, para hacer la prueba de apnea se entiende como que esté por arriba de 36 grados, euvolemia, que tenga una presión venosa central, eucapnia, una presión arterial de CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio, ausencia de hipoxia y que no tenga evidencia de retención de CO2. Esto es más o menos lo que se habla cuando se hace una prueba de apnea aquí en México, aunque no está estableciendo los criterios y te dicen más o menos cuáles son los parámetros. Y internacionalmente son los que están acá. La temperatura es 36.5 en vez de 36, la presión sistólica es mayor de 90, que esté euvolémica, euvolemia, presión normal de CO2 y presión normal de oxígeno. ¿Cómo se hace? Se preoxigena al paciente 10 minutos con una fracción inspirada de oxígeno al 100% hasta obtener una presión de oxígeno por gasometría mayor de 200 milímetros. Luego de que lo preoxigenas, eso para que aguante, ¿no? Reduce la frecuencia respiratoria del ventilador a 10 revoluciones por minuto y pones la tip del ventilador a 5 centímetros de agua, le tomas una gasometría. Si la saturación es mayor del 25%, la puedes desconectar al paciente del ventilador, pero algunas veces le puedes dejar una sonda de oxígeno en la carina para que le dé algo de oxígeno. Verificas por 8 a 10 minutos si tienes presencia de esfuerzo respiratorio. Si en algún momento presenta esfuerzo respiratorio, significa que no tiene, o sea, que realmente no tiene apnea, o sea, que si hay algo está muerta. Suspende si la presión arterial sistólica, o sea, pero ¿cuándo tienes que parar la prueba? Si la presión arterial sistólica se te cae a 90 o si la saturación de oxígeno por decímetro de pulso es menor de 85 por más de 30 segundos, si no observas esfuerzo respiratorio, repites la gasometría. Si la gasometría arroja una PSO2 de regla 60 o 20 a 20 milímetros de mercurio respecto a la basal, la prueba de apnea es considerada positiva. O sea, positiva significa que sí tiene apnea. Si la prueba no es concluyente, pero el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, la puedes repetir en un periodo de 10 a 15 minutos. Yo la verdad que no me sé de memoria estos parámetros. Me los tuve que aprender esto para mi examen de neurología, se me olvida, pero yo sé dónde buscarlo, no pasa nada. Pero esto dice que sí les preguntan a veces. La legislación mexicana. La legislación mexicana, en el artículo de la Ley General de Salud de México, se define como muerte cefálica en el artículo 343 y 343 como una ausencia completa y permanente de la conciencia, ausencia permanente de la respiración espontánea, ausencia de reflejo de tallo cerebral. Fácil porque es lo mismo de siempre. Coma irreversible, ¿no? Sí. Bueno, irreversible está aquí. Esto está agregado como comercial. Paro cardíaco irreversible. Pero realmente internacionalmente debe ser coma irreversible, no respiración espontánea, o sea, apnea, y ausencia de reflejo de tallo. Nada más aquí le están agregando el paro cardíaco. Y también está estipulada en el título 14, esto es de la Ley de Donación de Órganos, en el capítulo
capítulo 4, el artículo 343 y 344, ahí dice que se presenta muerte cerebral cuando hay ausencia completa y permanente de la conciencia, fácil, ausencia permanente de respiración espontánea, ausencia de reflejo de tallo y paro cardíaco. Es la misma definición de la Ley General de Salud. Pero aquí se le dan las condiciones. Dice que las condiciones, cuando existen los siguientes signos, como que desglosan, aquí te da un poquito más de fino. Dice, pérdida permanente irreversible de la conciencia, perfecto, ausencia de automatismo respiratorio y, perfecto, evidencia de daño irreversible del tallo, ¿cómo lo manifiestan? Por. Y entonces describe ausencia de reflejo pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares, o sea, oculovestibular, ausencia de respuesta a estímulo nociceptivo, o sea, la respuesta motora. Se debe descartar que dichos signos, y aquí está, que no se trata de una intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos, sustancias neurotrópicas, que los signos señalados en las secciones anteriores deben corroborarse por, y aquí es lo que dice, por o angiografía cerebral bilateral que demuestre ausencia del flujo o un electroencefalograma que demuestre el silencio eléctrico, la ausencia total de actividad eléctrica en 2 ocasiones diferentes con espacio de 5 horas. Esto cambió a partir del 2010 y ahora solamente con uno basta. Pero aquí sí lo exigen. La legislación mexicana sí lo exige. Entonces, las 3 cosas y esto. La prueba de apnea, si se fijan, por ninguna parte está. Entonces, en resumen, pérdida permanente irreversible de conciencia después de estímulos sensoriales en México, ausencia de automatismo respiratorio, evidencia de daño irreversible del tallo, de descartar intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos, sustancias neurotrópicas, corroborarlo por angiografía o electro con separación de con 2 electros separados 5 horas. Y aquí está México. México tiene legislación, sí. Tiene guía de práctica clínica, sí. La prueba de apnea no está descrita si es necesario o indispensable. Tampoco dice cuántos médicos deben participar en este diagnóstico. En Panamá, por ejemplo, aquí no está puesto, pero en Panamá se piden 2 y uno tiene que ser un neurólogo o un neurocirujano. Y el tiempo de observación le dicen que por lo menos sea 24 horas. Que tiene que haber tenido estos problemas por 24 horas, tiene que haber pasado por lo menos 24 horas para que tú puedas diagnosticar. Y prueba confirmatoria, aquí en México sí es necesario. Si lo comparamos con Estados Unidos, tienen obviamente legislación y práctica clínica. La prueba de apnea te lo hacen de acuerdo a los niveles de CO2 que alcance durante la prueba de apnea. El número de médicos, ellos te exigen 2, nosotros como somos panameños somos bien agregados, por eso creo que tenemos el 2 allí. El tiempo de observación, ellos es un tiempo de observación más corto, me imagino que es para facilitar la donación de órganos. Y prueba confirmatoria, la no opcional. Entonces, doctor, en el caso de la angiografía, sí es el cese total de la circulación, o sea, aparte de que sí está con buena presión arterial y todo eso, ya no hay circulación cerebral. no, porque recuerda que cuando hablamos ayer de, o sea, puede haber, no, la autorregulación se pierde, entonces se equipara la presión de perfusión cerebral con la presión arterial media y ya no hay flujo, porque pierde la capacidad de regulación. O sea, porque tú tienes flujo arriba porque tienes una presión de perfusión cerebral, pero como ya no tiene funciones que te estén haciendo esa regulación, se igualan las presiones y ya no fluye. ¿Alguna otra duda? Bueno, pueden ir en paz y ya con esto terminamos. El módulo de neurología, espero que les vaya bien. Éxito. Gracias. Sí, sí.